Bienvenidos y bienvenidas, estimados y estimadas estudiantes. Hoy nos reunimos para profundizar en un tema que está en el corazón de la administración pública contemporánea, los sistemas de colaboración público-privada y posteriormente, cómo estas dinámicas están dando paso a un nuevo escenario representado por GovTech. Quiero que desde el inicio entendamos que no estamos hablando de modas pasajeras, sino de mecanismos que transforman la manera en que los estados atienden a sus ciudadanos, en cómo financian infraestructuras y servicios, y en cómo construyen confianza con la sociedad. Tradicionalmente, los gobiernos han tenido el reto de satisfacer necesidades crecientes con recursos limitados. En ese escenario, la colaboración con el sector privado ha surgido como una herramienta estratégica para ampliar la capacidad de acción del Estado. Estas alianzas, sin embargo, no son iguales en todas partes. Dependen de marcos normativos, capacidades institucionales y contextos políticos. Y en los últimos años, con la irrupción de la tecnología, están adoptando nuevas formas mucho más ágiles y dinámicas. Este tema es crucial porque, como veremos, la colaboración público-privada ha dejado de ser exclusiva de megaproyectos de infraestructura como carreteras o aeropuertos y ahora se extiende a ámbitos como la salud, la educación, la energía o la conectividad digital. Además, se están generando nuevos nichos de colaboración, en los que startups, universidades y ciudadanía participan en el diseño y entrega de soluciones públicas. Ese es justamente el espacio donde GovTech ha empezado a ganar fuerza. Para avanzar con rigor, lo primero es definir qué entendemos por colaboración público-privada, CPP o PPP, por sus siglas en inglés o alianzas. En términos sencillos, hablamos de un acuerdo de largo plazo mediante el cual el sector público y el privado se asocian para proveer bienes o servicios públicos. A diferencia de la privatización, donde el Estado cede totalmente el control, en una alianza el Estado mantiene la titularidad de la política o el servicio, mientras el privado asume responsabilidades de inversión, operación o gestión. Se trata, en suma, de un modelo de cooperación compartida de riesgos y beneficios. Históricamente, las alianzas surgieron con fuerza en el campo de la infraestructura física. Gobiernos europeos comenzaron a impulsar concesiones viales a partir de los años 80, bajo la lógica de que la construcción y el mantenimiento de carreteras eran demasiado costosos para ser asumidos únicamente con recursos públicos. De ahí que empresas privadas financiaran las obras y, a cambio, obtuvieran el derecho a cobrar peajes durante 20 o 30 años. Esta fórmula se replicó pronto en aeropuertos, puertos marítimos y sistemas de transporte masivo. Con el tiempo, el concepto se fue ampliando. Hoy, las alianzas no se limitan a infraestructura, sino que abarcan áreas tan diversas como salud, educación, energía y servicios digitales. Por ejemplo, en el Reino Unido se crearon hospitales bajo el esquema de Private Finance Initiative, PFI, donde el sector privado financia y administra las instalaciones, mientras el Estado paga un canon por su uso durante décadas. En América Latina, países como Colombia y México han utilizado este modelo para construir y mantener escuelas, y en Brasil o Chile, para impulsar energías renovables a gran escala. En el fondo, lo que caracteriza a una colaboración público-privada es la combinación de capacidades. El Estado aporta legitimidad, regulación y visión de interés público, mientras el privado pone capital, experiencia técnica y flexibilidad de gestión. Pero también es un modelo con riesgos, contratos de larga duración, potenciales inequidades cuando los costos se trasladan al usuario y la posibilidad de que, sin marcos regulatorios sólidos, el interés privado predomine sobre el interés público. Aquí quiero dejarles una primera reflexión. ¿Creen ustedes que en sus países o ciudades el Estado tiene la capacidad de negociar en igualdad de condiciones con grandes empresas privadas? ¿Qué implicaciones tendría que no sea así? Una vez definido el concepto, conviene mirar el panorama global. La colaboración público-privada ha sido adoptada por la mayoría de países del mundo, con énfasis en aquellos que necesitaban cerrar brechas de infraestructura sin desbordar sus presupuestos. Según el Banco Mundial, más de 6.500 proyectos de PPP han sido registrados en países en desarrollo en las últimas 3 décadas, con una inversión acumulada que supera los $2 billones. Esto muestra que estamos ante un mecanismo consolidado a escala internacional. En cuanto a sectores, los líderes tradicionales son transporte y energía. Carreteras concesionadas, aeropuertos internacionales y puertos marítimos son los ejemplos más visibles en Europa, Asia y América Latina. En energía, muchos países han usado las PPP para atraer inversión privada hacia proyectos de generación renovable, parques eólicos en Brasil, plantas solares en México o hidroeléctricas en Colombia. Estos proyectos han permitido ampliar la oferta energética y diversificar las fuentes.
al tiempo que disminuyen la carga financiera del Estado. Pero hay también tendencias más recientes. En salud, países como España o Reino Unido han recurrido a las asociaciones con el sector privado para la construcción y gestión de hospitales, aunque con resultados mixtos en términos de eficiencia y equidad. En educación, Colombia implementó programas de infraestructura escolar mediante consorcios privados, y en Chile se ha utilizado este modelo para mejorar instalaciones educativas en zonas rurales. Y más recientemente, en infraestructura digital, algunos países han comenzado a trabajar con empresas de telecomunicaciones para expandir la conectividad en territorios apartados, clave en la era de la sociedad del conocimiento. Los resultados son variados, pero se pueden identificar tres grandes logros. 1. Reducción de costos iniciales para el Estado al transferir la inversión al sector privado. Segundo, mejor gestión y mantenimiento a lo largo del tiempo, ya que las empresas privadas tienen incentivos contractuales para mantener la infraestructura o el servicio en buen estado. 3. Transferencia de riesgos financieros y técnicos, lo que libera recursos públicos para otras áreas prioritarias. No obstante, no faltan críticas. En algunos casos, los contratos se han vuelto onerosos para el Estado a lo largo de las décadas. En otros, se ha cuestionado la falta de transparencia o la captura del beneficio por parte de grupos empresariales. En América Latina, por ejemplo, ha habido debates intensos sobre las tarifas de peajes o servicios básicos administrados bajo concesión. Uno de los primeros retos de la colaboración público-privada es su complejidad contractual. A diferencia de otros mecanismos de cooperación, las alianzas suelen involucrar contratos que se extienden por 15, 20 o incluso 30 años. Esto significa que el Estado se compromete con un socio privado durante varias décadas, en un contexto donde las condiciones políticas, sociales y económicas pueden cambiar drásticamente. Negociar estos contratos exige un alto nivel de capacidad técnica, jurídica y financiera, porque cualquier error de diseño puede traducirse en sobrecostos, desequilibrios o conflictos legales a largo plazo. Un segundo desafío está relacionado con los marcos regulatorios. No todas las legislaciones nacionales cuentan con normas claras para establecer y supervisar las alianzas. Sin un marco jurídico sólido, transparente y predecible, el riesgo de que se generen espacios de corrupción o de captura de beneficios por parte de grupos privados aumenta significativamente. En algunos países de América Latina, por ejemplo, se han documentado casos en los que concesiones viales terminaron favoreciendo más a las empresas que a la ciudadanía, debido a la falta de supervisión estatal y de cláusulas que protegieran el interés público. Otro aspecto crítico es la asimetría de capacidades entre Estado y sector privado. Mientras las grandes empresas suelen contar con equipos especializados en derecho financiero, gestión de proyectos e ingeniería contractual, muchos estados, sobre todo en el nivel local, carecen de funcionarios preparados para negociar en igualdad de condiciones. Esto puede llevar a que el Estado firme acuerdos desventajosos, acepte condiciones poco favorables o tenga dificultades para exigir el cumplimiento de estándares de calidad. En consecuencia, la ciudadanía puede terminar recibiendo un servicio más caro o de menor calidad de lo esperado. Además, no podemos olvidar los riesgos de inequidad social. Aunque la colaboración público-privada busca eficiencia, a veces trasladan los costos directamente al usuario. Es el caso de los peajes en autopistas concesionadas o de tarifas en servicios básicos que, si no son reguladas con criterios de justicia social, pueden excluir a poblaciones vulnerables. Esto plantea un dilema. ¿Cómo garantizar que la colaboración público-privada no solo beneficie a quienes pueden pagar, sino que contribuya al bien común y a la reducción de desigualdades? Por último, está el reto de la legitimidad y la confianza ciudadana. Cuando la población percibe que un servicio público es gestionado por un privado con fines de lucro, puede surgir resistencia y desconfianza. La experiencia nos muestra que si los procesos no son transparentes, la ciudadanía tiende a sospechar que los contratos benefician más a las élites económicas que a la sociedad en su conjunto. Por eso la gestión de una PPP no es solo técnica, sino también política y comunicacional. Se necesita demostrar con hechos que la colaboración público-privada aporta valor público. En las últimas 2 décadas, la colaboración público-privada ha comenzado a migrar de los grandes proyectos de infraestructura hacia ámbitos más vinculados con la tecnología y la innovación. Este giro responde a un contexto global donde las economías se digitalizan, las sociedades se vuelven más interconectadas y los ciudadanos esperan servicios públicos con la misma agilidad que reciben de aplicaciones privadas. Los gobiernos, al darse cuenta de sus limitaciones para innovar solos, han abierto la puerta a nuevas formas de cooperación que no requieren contratos de 20 o 30 años, sino esquemas más dinámicos y flexibles.
Por ejemplo, los sistemas de transporte público en varias ciudades ya utilizan sensores y algoritmos para anticipar el flujo de pasajeros y ajustar rutas en tiempo real, algo que difícilmente un gobierno podría implementar sin colaboración con empresas tecnológicas. Lo interesante es que este nuevo tipo de colaboración público-privada ya no se limita a grandes corporaciones. Ahora startups, universidades y pequeños emprendimientos tecnológicos pueden asociarse con el Estado para resolver problemas específicos. Pensemos en una aplicación móvil que permita a los ciudadanos reportar baches en las calles o interrupciones en el servicio eléctrico. No se requiere un contrato multimillonario, sino la apertura institucional para probar y escalar una solución creada por un grupo reducido de innovadores. Aquí la colaboración se vuelve más pragmática, accesible y cercana a la ciudadanía. El paso hacia la colaboración tecnológica también implica un cambio cultural dentro de la administración pública. Los gobiernos dejan de verse únicamente como proveedores de servicios y comienzan a concebirse como plataformas de innovación, capaces de abrir datos, compartir infraestructuras y convocar a distintos actores sociales y privados a co-crear valor público. Este enfoque está mucho más alineado con las tendencias de gobernanza inteligente, donde lo que importa no es solo la eficiencia técnica, sino también la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios del entorno. La irrupción de GovTech marca un punto de inflexión dentro de la lógica de colaboración público-privada. Mientras la colaboración público-privada tradicional se enfoca en proyectos de gran escala, intensivos en capital y con horizontes de 20 o 30 años, GovTech propone un modelo mucho más pragmático, ágil y centrado en el ciudadano. Aquí, el sector privado no se presenta únicamente en la forma de grandes consorcios, sino principalmente a través de startups, pymes tecnológicas, universidades y laboratorios de innovación cívica que trabajan de manera directa con el Estado para resolver problemas públicos concretos. La gran diferencia radica en los costos de entrada y los tiempos de implementación. Una autopista concesionada exige inversiones multimillonarias y décadas de gestión. En cambio, una aplicación que permita simplificar un trámite administrativo puede desarrollarse en cuestión de meses con presupuestos mucho menores. Esto no significa que una modalidad sustituya a la otra, sino que GovTech complementa a las PPP tradicionales, ofreciendo soluciones rápidas que mejoran la vida de los ciudadanos mientras los grandes proyectos siguen su curso. Además, GovTech rompe con la lógica de la exclusividad. En lugar de entregar todo un sector a un único concesionario privado, abre el espacio para que múltiples actores participen, compitan y co-creen soluciones. Por ejemplo, un gobierno local puede lanzar un reto público para reducir la congestión vehicular y recibir propuestas de startups de movilidad, universidades con proyectos de Big Data o empresas de telecomunicaciones interesadas en colaborar. De este modo, el Estado se convierte en un orquestador de innovación, más que en un simple comprador de tecnología. Los efectos económicos se manifiestan en distintos niveles. Por un lado, GovTech genera ahorros fiscales al reducir costos de transacción, tiempos de trámites y burocracia. Pensemos en una plataforma digital que elimine la necesidad de ventanillas físicas para miles de trámites. No solo se liberan recursos estatales, sino que también se ahorra tiempo ciudadano, lo que se traduce en productividad económica. Por otro lado, GovTech estimula la creación de empleo digital, ya que demanda programadores, diseñadores de experiencia de usuario, especialistas en datos y gestores de innovación. Esto abre nuevas oportunidades para los jóvenes profesionales de la región. A lo largo de esta sesión hemos recorrido un camino amplio, desde la colaboración público-privada tradicional con sus orígenes en grandes proyectos de infraestructura, hasta la emergencia de GovTech como nuevo nicho de innovación y colaboración tecnológica. Hemos visto cómo las alianzas entre el sector público y privado no son un fenómeno nuevo, pero sí están experimentando una transformación profunda, adaptándose a los retos de la sociedad digital y a las demandas ciudadanas por servicios más eficientes, transparentes y participativos. La conclusión principal es clara. La colaboración público-privada es indispensable, pero debe evolucionar. Los contratos complejos y de largo plazo seguirán siendo necesarios para proyectos de infraestructura y energía, pero no bastan para enfrentar los desafíos actuales de la administración pública. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos acelerados, los gobiernos no pueden esperar décadas para innovar, necesitan soluciones inmediatas, ágiles y centradas en el ciudadano. Y allí es donde GovTech se convierte en un complemento estratégico de enorme valor. En segundo lugar, hemos aprendido que GovTech no es solo tecnología aplicada al gobierno,
Es un modelo de gobernanza inteligente, basado en la colaboración entre Estado, startups, universidades, empresas y sociedad civil. Se trata de abrir espacios para la innovación abierta, de fomentar la economía digital y de convertir al Estado en un orquestador de soluciones más que en un proveedor único de servicios. Esto requiere un cambio cultural profundo en la forma de entender la administración pública, un cambio hacia el Estado emprendedor que mencionábamos en sesiones anteriores. En tercer lugar, no podemos olvidar que todo este proceso implica grandes retos y responsabilidades. Para que GovTech funcione, los países necesitan marcos regulatorios flexibles, funcionarios públicos capacitados, fondos específicos de innovación y ecosistemas colaborativos donde la academia y la sociedad civil sean protagonistas. Sin estas condiciones, corremos el riesgo de que GovTech quede reducido a proyectos piloto aislados sin impacto sostenido. Un elemento que vale la pena destacar es el cambio de enfoque que hizo la CAF en sus reportes sobre GovTech. En el índice GovTech 2020, la evaluación estaba pensada principalmente desde la lógica normativa e institucional. Se analizaban las condiciones legales, regulatorias y de infraestructura necesarias para que los gobiernos pudieran incorporar tecnologías disruptivas en su gestión. Es decir, la preocupación estaba en los marcos habilitantes y en la capacidad formal de los estados para adaptarse a la digitalización y la innovación. Sin embargo, hacia el informe de 2024, la CAF dio un giro importante. Planteó una evaluación integral donde la colaboración se convierte en el eje central. Esto demuestra que aunque GovTech sigue siendo un concepto en construcción, ya existe un consenso regional en que el verdadero motor de estas transformaciones no es solo la normativa, sino la capacidad de generar alianzas efectivas entre Estado, startups, universidades y sociedad civil. Este énfasis en la colaboración también se alinea con las tendencias del gobierno abierto. Recordemos que sus pilares son transparencia, participación y rendición de cuentas. Pero en los últimos años se ha añadido un cuarto pilar fundamental, la innovación colaborativa. Y es precisamente aquí donde GovTech juega un papel clave. Se convierte en la herramienta práctica que aterriza este principio, al crear un espacio donde múltiples actores co-crean soluciones, fortalecen la confianza ciudadana y generan mejores condiciones de desarrollo. GovTech no es únicamente una forma de optimizar la administración pública, es también una vía para construir un sistema de gobernanza inclusivo en el que se articulan los esfuerzos del sector público, privado y social con un objetivo común: ofrecer gobiernos más inteligentes, más cercanos a la ciudadanía y más capaces de responder a los desafíos del futuro. Quiero dejarles con una invitación a la reflexión. ¿Qué rol están dispuestos a asumir ustedes como futuros profesionales para impulsar nuevas formas de colaboración entre sector público y privado? ¿Cómo pueden aportar desde su campo de acción para que la innovación no solo sea una palabra de moda, sino una práctica concreta que transforme la vida de la ciudadanía? No se olviden de rebusar el material de la semana y las actividades previstas.